vivir en un departamento y no tener dónde hacer un asado. Y lo peor, los amigos te regalan herramientas para la parrilla. No, no puede ser eso. Pero tranquilo, si tú no tienes ni jardín, ni pasto, ni un árbol que te cobije, igual puedes tener un lugar para hacer un asado aquí en tu balcón. Hoy te mostramos cómo construir un mini quincho práctico y con mucho estilo en tu balcón. Perfecto para lucirte en tus asados, porque no necesitas un jardín, solo ganas y buen espacio. Lo que se me ocurre entonces, vamos a poner unos listones verticales y sobre eso unas tablas en forma horizontal, y las tablas van a ser como el soporte de las herramientas que yo necesito para hacer un asado. Una mesa abatible, una parrilla eléctrica, otras cosas más por aquí y por acá, y me va a quedar un lugar para asado perfecto. Lo primero entonces es tomar medidas. Entonces la estructura definitiva va a tener 2,17 m de alto y 1,18 m de ancho. Vamos con los cortes entonces. Vamos a usar una sierra circular con un disco 7 1/4 de 60 dientes, Bauker por supuesto, y con eso vamos a conseguir cortes perfectos. Y no se olvide de usar todos los elementos de seguridad adecuados para la máquina que va a usar. 3 listones de pino cepillado 2 por 3 pulgadas cortados a 2,17 metros de alto, la altura del muro. Será la estructura principal de soporte, los verticales. 12 tablas de 1 por 3 pulgadas con las que realizaremos 24 cortes de 118 centímetros cada uno. Estos serán los listones horizontales. Una tabla de 1 por 10 pulgadas para la división central. Una tabla adicional de 1 por 3 pulgadas que funcionará como tope para la bandeja. Un trozo de terciado mueblista de 15 milímetros que pedimos dimensionado en la tienda con las siguientes medidas. Tiene 118 por 37 para el mesón plegable y una de 58 por 29 para poner las cerámicas en el fondo. Estos son entonces los verticales que van a soportar nuestra estructura y los vamos a fijar al muro allá atrás con tornillos de 3 pulgadas. Vamos a poner 4 tornillos por cada listón y los vamos a separar 30 centímetros desde el extremo, ¿no es cierto? Ahí va a ir el primero. Lo mismo vamos a hacer en el otro extremo, lo vamos a separar 30 centímetros del extremo y los otros dos los vamos a poner exactamente a 52 centímetros desde la última marca. Y así entonces nos quedan equidistantes. Ahí está. Hacemos las marcas en los tres y los perforamos. Vamos a perforar con una broca avellanadora, cosa que después el tornillo entre limpiecito y se agarra al tarugo que vamos a poner. Es necesario siempre proteger las maderas que están expuestas a la inclemencia del tiempo, así que vamos a usar un barniz en base a agua que nos protege contra todo eso, incluso los hongos. Antes de seguir con la pega, te voy a pasar un dato muy bueno. Entra a la aplicación de Sodimac y busca ahí lo que necesitas, lo encargas, lo compras y te llega directamente a la casa. Así de fácil, más rápido a dónde. Ya tenemos nuestros verticales con los agujeros. Ahora esos agujeros los tenemos que trasladar al muro para poner los tarugos. Vamos a apoyarnos contra la pared, vamos a usar un nivel para tener bien la vertical y con la misma broca que hicimos estos agujeros vamos a marcar en la pared. Luego hacemos esos agujeros, ponemos tarugos e instalamos. Ya puse la primera tabla, ¿no es cierto? Y la puse a nivel de burbujas. Normalmente las terrazas vienen con algún desnivel y no se guíe por eso. Seguimos hacia abajo poniendo la tabla 1 por 3. Vamos a dejar un canto de tabla de separación entre una y otra. Y vamos a usar tornillos de 2 pulgadas. El drywall típico. Estamos justo a 90 centímetros de altura desde el piso, que es la altura perfecta para un mesón de trabajo o un mesón de parrilla. Y vamos a poner esta tabla de 1 por 10 aquí porque necesito varias cosas. 1, hacer un quiebre visual. 2, estructura. Y 3, poder afirmar las escuadras que van a soportar la mesa que va aquí. Así que sigamos con esto. Ahí estamos, los listones pegados, perfectos, a nivel, todo. Entonces, ¿qué viene ahora? El mesón, ¿no es cierto? Súper necesario. Bueno, ¿cuál era el objeto de todo esto? Tener un mesón donde poder apoyar una parrilla. Y eso es lo que hice, ¿no es cierto? Pedí a la tienda un pedazo de terciado de mueblista de 15 milímetros cortado, que tiene 118 por 37. ¿Por qué por 37? Porque cabe justo la parrilla que quiero poner acá.
Y esto, para que no me ocupe espacio cuando no lo uso, le voy a poner unas escuadras abatibles, o sea, lo vamos a guardar ahí. Entonces veamos cómo ponemos las escuadras abatibles en el mesón y después la llevamos allá. Esta escuadra que vamos a instalar es retráctil, ¿no es cierto? Y tiene la particularidad de que dependiendo cómo la instale yo, si así, con ese ángulo recto C, o así, con el ángulo recto mirando para el otro lado, es que si yo dejo el mesón pegado a la pared o separado a la pared. Yo la voy a instalar así, cosa que el mesón salga de aquí hacia adelante y yo poder pasar el cable de la parrilla eléctrica por atrás, entre mesón y pared. ¿Ya? Vamos entonces. Para atornillarla vamos a separar 2 centímetros desde los extremos y la del medio va exactamente al medio. Instalemos. De repente se juntan las cosas, ¿no es cierto? Me sobró un pedazo terciado, encontré esta malla de mosaico decorativo que lo encuentro fantástica y tengo el adhesivo Adiós Clavo. Así que vamos a hacer un salpicadero y lo vamos a dejar como una propuesta para el dueño de casa. Lo tenemos cortado a la medida. Vamos a agregar el pegamento, lo ponemos ahí, 2 minutos va a estar listo. Con este Adiós Clavo de Topex vamos a la segura, esto va a quedar pegado para siempre. Sacando el resto del fragüe, hay que pasarle con cuidadito, cosa que se vaya emparejando. Por ahí está. Con fragüe Topex, por supuesto. Estoy terminando de adaptar este pedazo de tabla que estaba por ahí porque quiero hacer una repisa. Y le hice estos calados, tengo que terminarlo ahí con un formón, para poder poner la repisa aquí, miren. Ahí, ¿ven? Entonces la idea es que esto se afirme ahí, pero me estoy fijando que se ladea mucho, así que le voy a poner un listón por aquí abajo. Va a quedar increíble. Vamos a decorar esto, ¿no es cierto? Entonces, para poder poner las herramientas que usamos, el paño cocina, la tenaza, el cuchillo, en el octavo listón voy a poner 3 ganchos acá, que van a servir para colgar lo que usted quiera. Y vamos a poner a 10 centímetros separados cada uno, cosa que tenga ahí cierto aire. Pongámoslo. Es prácticamente imposible poner estos ganchos así solo a mano. Hay que hacer un agujero inicial y vamos a usar esta broca avellanadora. ¿Ven qué les parece cómo quedó el mini quincho? Esta es mi propuesta para mi amigo, va a estar feliz. Lo bueno que tiene es que puede mover las cosas a su antojo, la repisa ponerla acá, la parrilla allá, el salpicadero lo puede poner vertical, horizontal, como quiera, es a gusto del consumidor. Me encanta cómo quedó, va a estar feliz. Yo ni siquiera me voy a sacar esto por si acaso. Y acuérdate, en la descripción de este video te lleva a un link donde están todos los materiales que se usaron acá. Fantástico, ¿no es cierto? ¿Qué más fácil? Y no me cabe duda que te gustó este proyecto, así que dale like, dale me gusta. Y aprovecha y te suscribes y activa la campanita. Bueno, no cabe duda dónde, ¿no es cierto? Todo lo que necesitas para tu casa, como esto y como muchas cosas más, las puedes encontrar en las tiendas Sodimac a través de la aplicación y en sodimac.com.